Hoy nos metemos de lleno en un material que de entrada sorprende. Es un cuento infantil, se llama Aventuras del burrito Nasrudin y el Triceratops de tres verdades. Y sí, está pensado para un niño, un tal Santi. Pero al leerlo te das cuenta de que esto es mucho más que una simple historia para dormir. Hay una especie de caballo de Troya filosófico escondido en sus páginas. Nuestra misión va a ser precisamente esa, ¿no? Abrir ese caballo de Troya. Vamos a desgranar la alegoría que se esconde detrás de un burrito que hace preguntas raras y un dinosaurio de colores, para entender un modelo sobre cómo equilibrar tres virtudes que según el cuento son la base de todo. La aventura arranca con un dúo de lo más peculiar. Por un lado está Nasrudin, un burrito del que se nos dice que, y cito, siempre hacía preguntas extrañas y daba respuestas que hacían reír a todos, pero que también los hacían pensar. Y le acompaña Hachi Choco, un perrito color chocolate que, al parecer, tiene una cola que funciona como un radar de aventuras. Y la aventura empieza de una forma muy cotidiana. Nasrudin está en su mundo, preguntándose cosas como ¿por qué el cielo es azul? Y de repente se topa con unas huellas gigantes de 3 dedos. Ese es el cebro. Sigue las huellas con Hachi Choco y llegan a una cueva de la que sale una luz dorada. Y ahí es donde la historia de verdad despega. Y ya, desde el nombre del protagonista, el cuento nos está dando una pista fundamental. Nasrudin no es un nombre elegido al azar, ni mucho menos. Es una referencia directa a un personaje archiconocido en los cuentos sufíes de Oriente Medio y Asia Central. Nasrudin es el arquetipo del sabio loco, una figura que a través de una lógica aparentemente absurda, del humor y de una simpleza casi infantil, pues revela verdades profundísimas. O sea que al llamarlo así, el autor ya nos está poniendo como una nota a pie de página invisible desde el principio. Nos está diciendo, ojo, no lean esto como un cuento sin más, busquen la segunda capa. Es toda una declaración de intenciones. Exactamente. Es una invitación a leer entre líneas. Nos dice que este burrito no es solo un personaje entrañable, sino que va a ser nuestro guía hacia una sabiduría que no se encuentra en lo solemne, sino en la paradoja y en la pregunta inesperada. Prepara el terreno para todo lo que viene después. Y lo que viene después es un encuentro realmente fantástico. Dentro de la cueva se encuentran con, y cito, el ser más maravilloso que jamás habían visto. Un triceratops con escamas de arco iris. Pero lo importante, la clave de todo, son sus 3 cuernos. Aquí es donde el cuento deja de ser una simple aventura y se convierte en una alegoría. El cuerno izquierdo es la verdad, y brilla plateado. El derecho es la belleza, que brilla dorado. Y el central, el más alto, es la bondad, con una luz cristalina. Pero claro, el Triceratops está en problemas. Él mismo se lo confiesa a Nasrudin. Hace mucho tiempo perdí el equilibrio entre ellos. Y este es el nudo de la historia, el gran dilema. Lo fascinante es cómo el cuento hace tangible un problema filosófico muy abstracto. No nos habla del desequilibrio en teoría, nos muestra las consecuencias prácticas a través de la experiencia del dinosaurio. Y lo hace de una forma demoledora. Primero, cuenta qué pasó cuando se centró solo en la verdad. Sí, dice que se volvió triste y gruñón. Claro, porque solo veía todo lo que estaba mal en el mundo. Es la trampa del cinismo puro. Es esa mentalidad que solo sabe deconstruir, criticar, señalar el fallo. Es la persona que escucha una idea y su primer instinto es buscarle el pero. La verdad, sin un contrapeso de belleza que te recuerde lo que vale la pena o de bondad que te impulse a mejorar las cosas, se convierte en una fuerza destructiva, amarga. Me recuerda un poco a la cultura del comentario en Internet. Mucha gente que solo se dedica a señalar el error, el fallo, la imperfección, pero que raramente construye o aprecia algo. Se quedan atrapados en esa verdad parcial y se vuelven gruñones como el Triceratops. Es una analogía perfecta. Luego, el Triceratops prueba el extremo opuesto, vivir solo desde la belleza. Y el resultado es igual de desastroso. Ignoraba los problemas reales. La frase que usa es muy gráfica. Las plantas se enfermaban y yo solo veía sus colores. Esto es el peligro de la evasión, del esteticismo vacío. Como quien se construye una burbuja perfecta en las redes sociales, ¿no? Mostrando solo el lado bonito de la vida, mientras ignora los problemas reales que tiene delante. Una belleza que no está anclada en la verdad de la situación. Exacto. Es una belleza frágil, superficial, que no sirve para navegar la vida real. Y el tercer intento es quizás el más sutil y revelador, intentar guiarse solo por la bondad.
Y aquí el cuento es muy agudo, porque la bondad por sí sola no es suficiente. El Triceratops quería ayudar, pero sin la verdad para entender qué necesitaba realmente el otro y sin la belleza para apreciar el valor de las cosas, pues sus acciones eran torpes e ineficaces. El ejemplo que da es tremendo. Daba comida a quien no la necesitaba y olvidaba a quien sí. Eso me parece clave, porque socialmente tendemos a valorar muchísimo la bondad, las buenas intenciones, pero el cuento nos advierte que sin el ancla de la verdad y la brújula de la belleza puede ser incluso perjudicial. ¿Es esa una crítica a una especie de buenismo ingenuo? Sin duda, es una advertencia sobre la acción sin sabiduría. Querer hacer el bien es el punto de partida, pero si no entiendes la realidad, la verdad, y no valoras lo que estás tratando de proteger, la belleza, tus buenas intenciones pueden causar más problemas de los que resuelven. El cuento nos dice que estas tres virtudes no son opcionales, son las tres patas de un mismo taburete. Si quitas una, todo se cae. Entonces el Triceratops está atrapado en este dilema monumental. Ha probado las tres vías por separado y ninguna funciona. Y la respuesta no viene de un gran sabio con un libro, sino de un burrito. ¿Cómo lo hace? ¿Qué le dice para sacarlo de ahí? Ahí está la genialidad del método Nasrudin. No le da un sermón, no le expone una teoría. Le ofrece dos analogías, increíblemente simples y terrenales. La primera sobre cómo le enseñaba a su abuelo. Cierto. Dice, primero me dice la verdad de cómo son las cosas, luego me muestra lo bello que hay en ellas, y después me ayuda con bondad a aprenderlo. Es un modelo pedagógico completo en una sola frase. Es verdad, belleza y bondad aplicadas a la enseñanza. Es una secuencia perfecta. Primero la realidad, luego el valor, después la práctica. Pero la clave, el momento del clic para el Triceratops, llega con la segunda analogía. Fiel a su estilo de sabio loco, Nasrudin no da una respuesta, sino que hace una pregunta que parece no tener nada que ver. Le pregunta, ¿qué es más importante, el día o la noche? Una pregunta de niño, totalmente. ¿Y qué pasa entonces? Pasa que el Triceratops se queda pensando y es el propio Nasrudin quien responde a su propia pregunta, diciendo, sin la noche no sabríamos qué es el día. Y ahí está la revelación. No es una jerarquía. No se trata de elegir cuál es más importante. Es una interdependencia. Se necesitan mutuamente para existir. Se definen la una a la otra. Y el Triceratops entiende al instante que lo mismo ocurre con sus cuernos. No tiene que elegir entre verdad, belleza y bondad. Tiene que entender cómo se necesitan entre sí. Es pura mayéutica socrática. No le da el conocimiento, le ayuda a dar a luz su propia comprensión a través de una pregunta simple. En lugar de un maestro, Nasrudin actúa como una especie de comadrona de ideas. Es un concepto potentísimo para un cuento infantil. Con la frase que define toda su filosofía. No lo supe, solo hice una pregunta tonta y tú mismo encontraste la respuesta en tu corazón. Y añade, hago preguntas que parecen tontas para que otros descubran que son muy sabios. Es la humildad máxima del verdadero maestro. No es el que tiene las respuestas, sino el que sabe formular las preguntas que desbloquean la sabiduría en el otro. Es una lección increíble. Y este descubrimiento nos lleva al clímax de la historia. Tras la revelación, los tres cuernos del Triceratops empiezan a brillar. Por fin, a la vez, en armonía, creando un arco iris que llena toda la cueva. Es el propio Triceratops quien, ahora sí, puede articular la síntesis, la tesis central del cuento. Y es una síntesis brillante por su claridad y su poder práctico. Dice, la verdad me muestra que es real. La belleza me muestra que vale la pena. Y la bondad me muestra cómo actuar. Es un mapa de orientación vital completo. ¿Qué es? ¿Por qué importa? ¿Y qué hago al respecto? Y justo cuando crees que la lección ha llegado a su punto más alto, el cuento añade una última capa. Nasrudin murmura para sí mismo, como una reflexión personal, una correspondencia directa, como el pensar, el sentir y el hacer. Tentísima, porque nos da una herramienta de diagnóstico para el día a día. ¿Cuántas veces nos quedamos atascados solo en el pensar, en la verdad, analizando un problema hasta la parálisis, dándole vueltas y más vueltas, sin conectar con el sentir, con por qué nos importa de verdad y sin pasar al hacer, a la acción? El cuento nos dice que el análisis sin emoción y sin acción es estéril. Es el Triceratops gruñón viendo todo lo que está mal en el mundo, pero sin moverse.
O el caso contrario, ¿no? La persona que es puro hacer, pura bondad impulsiva, que actúa sin pararse a pensar en las consecuencias reales de sus actos, o a sentir si esa acción está alineada con sus valores más profundos. Al final lo que propone es una integración holística de la persona. Exactamente. Verdad es en la cabeza, la claridad mental, pensar. Belleza es el corazón, la resonancia emocional, el sentido de valor, sentir. Y bondad son las manos, la acción coherente en el mundo, hacer. Una vida plena y efectiva, nos dice el cuento, no es la que maximiza una de estas facultades, sino la que las mantiene en un diálogo constante y equilibrado. Además, el relato es muy inteligente al reforzar esta idea de 3 en 1 con más metáforas al final, para que el concepto se fije bien. Menciona las 3 patas de un banquito, que es la imagen perfecta de la estabilidad. No puedes tener un banquito de 2 patas. O los 3 colores primarios, a partir de los cuales se puede crear toda la gama de colores. Son metáforas muy efectivas porque traducen un concepto abstracto y filosófico a imágenes cotidianas y tangibles. Ayudan a que la lección no se quede en el intelecto, sino que se convierta en una imagen mental fácil de recordar y aplicar. Es una gran lección de pedagogía. Y por si todo esto fuera poco, para que la idea se grabe a fuego, el cuento termina con una canción. No es casualidad que termine con una canción. Es la forma más antigua de transmitir la sabiduría, ¿no? Convertir una lección compleja en algo que puedes tararear. Es el último paso para que la idea no solo se entienda, sino que se recuerde y, sobre todo, se sienta. La canción del burrito Nasrudin funciona como un estribillo de la memoria. La música y la rima tienen una forma de colarse en nuestra mente mucho más profunda que la prosa. El estribillo lo resume todo. 3 cuernos brillan que emoción, verdad, belleza y bondad son. Como el pensar, sentir y actuar, juntos nos hacen avanzar. Es el resumen perfecto, alegre y pegadizo. Y para cerrar del todo el círculo, la moraleja final lo deja todo atado. A veces las preguntas más simples nos ayudan a descubrir las verdades más grandes. Y las cosas importantes, como los cuernos del Triceratops, funcionan mejor cuando trabajan juntas en armonía. Más claro, imposible. Así que, recapitulando, lo que hemos desgranado aquí es cómo una historia aparentemente para niños nos ofrece un modelo de una sofisticación increíble para una vida equilibrada. Es un mapa para integrar lo que sabemos con la cabeza, lo que valoramos con el corazón y lo que hacemos con las manos. Una herramienta para navegar la complejidad del mundo que parte de la sabiduría de un burrito y un dinosaurio. Esto plantea una pregunta importante y es una reflexión final interesante para quien nos escucha. La historia nos presenta esta tríada de verdad, belleza y bondad como un sistema completo y atemporal, ese banquito de 3 patas perfectamente estable. Pero si lo traemos a nuestro contexto, al siglo XXI, con sus complejidades únicas como la inteligencia artificial, la crisis climática o la desinformación masiva, la pregunta es, ¿sigue siendo suficiente este modelo? ¿Sugieres que podría faltar una pata? O al menos me pregunto si hay alguna otra virtud o principio que hoy consideramos igualmente esencial. Si tuviéramos que añadir un 4.º cuerno al Triceratops para el mundo de hoy, ¿cuál sería? ¿Sería la responsabilidad, pensando en el impacto a largo plazo de nuestras acciones? ¿Sería la adaptabilidad, la capacidad de cambiar en un mundo que se transforma a una velocidad de vértigo? ¿Quizás la conexión, entendida como la consciencia de que todos formamos parte de un sistema interdependiente? Y lo más difícil, si añadiéramos ese 4.º cuerno, ¿cómo se equilibraría con los otros 3 para no romper esa armonía tan delicada que Nasrudin ayudó a encontrar?